Buenas tardes. No soy médico especialista, efectivamente sí estoy en Valle de Bravo y veo una gran cantidad de caballos. No sé, estoy encargada como alrededor de 200 caballos de diferentes razas. Y desde que llegué a Valle de Bravo, me puse una forrajera y vendo alimentos. Soy distribuidora de Nutec. Entonces ahora me invitaron a dar una plática, tiene muchos años que no doy pláticas en público, entonces si me pongo nerviosa, no se preocupen, la preocupada soy yo. Yo les voy a hablar de una enfermedad de miositis por acumulación de polisacáridos, que a pesar de que he mucho intentado de la educación al cliente, estoy en una zona muy difícil porque hay muchos caballos hacia el sur que son de baile regional y donde les dan toneladas al año de granos. Por ejemplo, hay caballos que se pueden comer hasta 10 kilogramos de granos y que solo los ponen a bailar en las ferias o pueden estar toda la semana parados y de repente los ponen a bailar. El primer almacenamiento de glucógeno fue reconocido en caballos desde 1992 pero inicialmente se podía diagnosticar solo por medio de una biopsia muscular y es cuando ya determinaban si tenía la enfermedad o no. Esta es lo que usaban antes de que se desarrollara la prueba genética, pero ahora ya hay una prueba genética en la Universidad de Minnesota que solo pueden enviar las crines y ya les pueden decir si es positivo a la acumulación de polisacáridos. Por definición podemos decir que es un desorden muscular por el almacenamiento de glucógeno y muchos caballos pueden sufrir episodios repentinos de rabdomiólisis aun cuando llevan muy poquitos minutos de ejercitarse, incluso si hay caballos que siguen las recomendaciones dietéticas por su veterinario. Y entonces estos caballos ya no sé, ahora los nuevos estudios ya nos indican que es un trastorno inherente a la función muscular, no hay más. Dentro de esta acumulación de polisacáridos tenemos dos, la 1 que es el que sí se determina por una prueba genética y la 2 que todavía no saben bien cómo determinarla, nada más es por biopsia. Es lo que le decía, la 1 es la que presenta la mutación genética y este acumula demasiado glucógeno y este es en acumula glucógeno pero también un polisacárido anormal. Y les digo que la primera es la que vamos a mandar, podemos mandar crino, incluso sangre en un tubo de TA para que nos digan, y la 2 nada más vamos a diagnosticarlo por medio de una biopsia y nada más vamos a observar una tinción anormal de glucógeno. El impacto de la enfermedad es tanta que la Asociación de Caballos Americanos de Cuarto de Milla se ha ocupado de estudiar mucho esta enfermedad y ha patrocinado mucho los estudios. Les digo que en la Universidad de Minnesota, si se meten a su página, hay toda una información desde cómo se desarrolla, cómo los deben de alimentar, cómo pueden mandarlas e incluso cómo pueden mandar la muestra. Inicialmente decían que solo se afectaban las razas Cuarto de Milla y sus líneas relacionadas como los pintos americanos y las Appaloosa, pero también ahora se han encontrado en 29 razas, en los de tiro, en los warm blood y algunas razas pura sangre. Yo aunque he tenido muchos caballos con estos signos en caballos aztecas y muchos en españoles, no encontré ninguna bibliografía que dijera que sí, estos caballos son aceptados. En general, la prevalencia en los cuartos de milla se ha encontrado que es hasta en un 6% y hay en criaderos que han estudiado han encontrado hasta el 42% de positivos, lo cual les puede indicar que es una enfermedad que se hereda de forma dominante. Entonces, la prevalencia desde muestras que se han enviado a Minnesota han sido muy altas. Y les digo que y también en las razas de tiro ya se han observado también esta enfermedad. Les digo que las prevalencias en otras razas no está todavía ni bien identificada, pero en los warm blood las que más se encuentran
es el tipo 2. Pues los caballos que llegan a presentar esta enfermedad muchas veces no tienen una historia clínica como simplemente los entrenadores los refieren como que están débiles de posteriores, así es como muchas veces me dicen, están débiles de posteriores más que una claudicación, ellos que acortan. Entonces nosotros como veterinarios tenemos que hacer un examen clínico, de un examen médico clínico sistemático y rutinario. Lo que yo me encontré desde hace muchos años que encontré esta enfermedad es que sí, efectivamente los veía como claudicando y llegaba y los bloqueaba desde digital y todo y nunca mejoraban. Eso pero les está hablando por del 2007, una cosa así, hace 10 años. Incluso llevaba y les tomaba radiografías y los caballos seguían estando mal. Les decía que todos, si aquí hay dueños, si ven que su caballo está teniendo debilidad de posteriores, como ellos lo dicen, tienen que llamar al veterinario y nosotros tenemos que pensar también en enfermedades metabólicas, no tanto como una claudicación o en presentar en una disfunción muscular. Hay que obtener descripción minuciosa del tono muscular, de la masa muscular, de la forma de andar, que si tienen dolor, intolerancia al ejercicio, la debilidad, todo lo que harían en un examen clínico. También hay que registrar la duración de la enfermedad, si son intermitentes los síntomas y ver sus programas de ejercicio. Y algo bien importante que muchos veterinarios no hacemos es fijarnos en la dieta. Y yo me acuerdo hace muchos años cuando acompañaba a trabajar a varios veterinarios, pues nunca lo hacíamos, nada más llegábamos, regresábamos, trotábamos, bloqueábamos y nunca nos metíamos a la bodega a ver qué es lo que están comiendo esos caballos. Y aún así muchos ranchos en Valle hay demasiados ranchos, hay muchos caballos y yo solo voy a atender emergencias que me mandan otros veterinarios, pero cuando voy me doy cuenta que ellos tampoco se dan cuenta que comen los caballos. Igual nada más llegan, palpan las yeguas, algunas que solo van a repro, los que van a hacer claudicaciones igual y nunca se están dando cuenta de lo que están comiendo. Entonces, la edad promedio donde pueden encontrar esto, sobre todo en cuarto de milla, es entre los 5 años, pero se han encontrado también en potros desde 1 año, incluso hasta de meses. Como una característica de esta enfermedad es que la pueden diferenciar de otra radiomiólisis o una enfermedad de Lunes, una soturia, es que empieza muy rápido, incluso hasta 10 minutos, aunque solo vayan caminando al paso. Lo que me ha tocado más es como a los 20 minutos de iniciar el trabajo. Y se ponen, les digo, síntomas como si fuera azoturia, rigidez, dolor, temblores musculares, sudoración, debilidad, incluso no se pueden ni mover. Y los cuartos traseros suelen ser los más afectados. También pueden presentar una posición como si quisieran orinar, por eso también llaman muchas veces o me traen los caballos pensando que son cólico, porque se ponen igual en la posición de micción como si fuera cólico. Y el dolor intenso puede mostrar hasta en 2 horas. Y yo he tenido varios caballos que se postran incluso en el monte cuando empiezan a caminar. Este fue un caso que tuve hace 1 año de un caballo cuarto de milla que me hablaron y me dicen 20 minutos después el caballo está tirando y está sudando. Entonces, cuando yo voy en el camino, como todos los veterinarios, ya vamos pensando qué tendrá, qué le voy a hacer, seguramente le dio cólico y no me avisaron a tiempo. Nuestra cabeza piensa 1000 cosas antes de llegar al lugar de los hechos, ¿no? Entonces, yo dije cuarto de milla, está tirado, está sudando, luego pensé en una parálisis hipercalémica, ¿no? Entonces dije, no, pues lo primero que tienes que pensar es que vas a llevar solución salina y no Harman, y ya les das las indicaciones que lo tienen que tener tranquilo, que no se estrese, pero llegas al rancho y el caballo sigue tirado con mucho dolor y sigue sudando. Entonces en ese momento, en un inicio, tú todavía no sabes que puede ser una miositis, porque también tiene en un principio los síntomas de una parálisis hipercalémica y lo primero que tenemos que hacer es empezarlo a hidratar, pero muchos lo que podrían empezar a hacer sin llegar a ver al caballo es que les digan que le inyecten algún analgésico. Si es un caballo que ya lleva tirado y está sudando mucho y le inyectan fenilbutazona o napsin,
pues no sería lo ideal. La ventaja que yo tengo con estos caballos en Valle de Bravo es que vivo a 20 minutos, a 40 minutos del rancho más lejos donde yo trabajo, entonces yo sí tengo la posibilidad de llegar más pronto o que alguien se acerque y los diagnostique, pero en otras ocasiones que he atendido caballos, me he dado cuenta que el veterinario de lejos ya les dio la instrucción que le inyecten Napsin, porque simplemente, o que le inyecten fenilbutazona porque no se puede parar. Entonces, una vez que le logramos pasar sueros y después ya le administramos analgésico, lo ideal es llevarlo a una caballeriza y estarlo observando. Miren cómo estaba su orina. Y en ese momento mi diagnóstico cambió. ¿No? Dije, no es una parálisis, esto no es una parálisis hipercalémica, aunque este caballo es un cuarto de milla, pero no era un cuarto de milla de estos de confirmación de impresible. Pero esta fue su primera orina, estaba súper concentrada, de un color rojo impresionante, y las cantidades, y ya después cuando lo fui hidratando fue como fue cambiando. Y en las razas de tiro, la información que encontré dice que estas se van a presentar en edades más avanzadas y no son tan graves como los de los cuartos de milla. Y luego también hay otra miopatía porque se acumulen después de la anestesia, pero no es el caso del de polisacáridos. Entonces, y del caso anterior que estaba orinando así, ya una vez que estábamos pasando sueros y me fui a la bodega y les pregunté qué comían, este caballo comía 3 kilogramos de maíz quebrado mezclado con 3 kilogramos de un alimento comercial al 12%. Comía 6 kilogramos al día, pero era una cantidad impresionante de almidón que comía. Ese caballo lo estuve tratando, le mejoré la dieta, mejoró mucho y después se lo trajeron a la Ciudad de México y le perdí ya no supe si vivió, si no vivió, si le siguieron dando demasiados granos, demasiada avena. Y entonces esta es una foto también de los caballos que pueden encontrar que están súper gordos y cómo adoptan, y a veces pensaría uno siempre que son nada más laminíticos. Entonces, la diferencia de estos es que el tipo 1 no está tan presente, la que más se presenta, sobre todo también en los warm blood, es la tipo 2. Y la actividad sérica de las enzimas musculares puede ser normal. En el anterior que les platiqué tenía 30,000 de SK, estaba demasiado elevado. Lo importante cuando midan cuando tomen sus muestras es que sea mínimo 4 horas después de que tengan el daño muscular. Si lo hacen enseguida, pues todavía no van a tener los resultados deseados. También la ACT estaba demasiado elevada. Entonces la etiología, les decía que ya con la prueba genética ya sabemos que es una mutación autosómica dominante en el gen que regula la síntesis de glucógeno. Entonces ya es muy fácil nosotros como veterinarios determinar y decirle al cliente si es lo que yo te estoy platicando, si es verdad que si tus caballos comen demasiado grano, no por eso van a ser más campeones, van a bailar mal porque eso es lo que puede ocurrir, que les den, que les causen hasta la muerte. Tuve otro cuarto de milla igual, que aunque no parecía que también comía demasiado grano, también comía alrededor de entre 6 y 8 kilos de un alimento comercial que trae demasiado maíz. Ese cuando me llamaron y también que tardé 20 minutos en llegar, ya estaba muerto. Y les dije, vamos a mandar pruebas y al final no quisieron, ya una vez que se mueren sus caballos, ya a veces ya no les importa mucho a todos. Entonces la mutación parece estar como resultado una síntesis no regulada del glucógeno y potencialmente puede afectar el metabolismo aeróbico del glucógeno. Y entonces ellos piensan que porque tienen demasiado glucógeno van a tener más energía, pero no es cierto. Como la amilasa no está bien sintetizada, no están produciendo energía que deberían. Entonces la acumulación del glucógeno no es el resultado de la incapacidad del metabolismo, sino más bien es un aumento en su síntesis. Y
Y los caballos que padecen esta enfermedad, lo contrario de una soturia, que sí es por acumulación por demasiado ejercicio, que les pasan horas haciendo ejercicio, ellos luego sí los tienes que tener parados, y esto es lo contrario, los tienes que, después de 48 horas, los tienes que empezar a caminar o a que hagan demasiado ejercicio para que este glucógeno no se siga acumulando. Entonces, lo que nos decía la doctora, o sea, si dan demasiado grano, aumenta la insulina y es la avena, pero no, como decía, no la avena en grano, sino la avena no la avena de heno, sino la avena en grano. Y la mayoría de personas, y también muchos de nosotros como veterinarios, todavía seguimos recomendando avena, porque por años se ha dicho que la avena es lo mejor para los caballos. Pero afortunadamente ya en otros países ya nos están diciendo que no es cierto, que ya no tenemos que dar demasiados carbohidratos a estos, porque entonces aparte de problemas metabólicos, también vienen otros como es la laminitis. Entonces, les decía que si damos demasiado almidón, vamos a captar más glucosa dentro del músculo esquelético y por lo consiguiente pues vamos a formar más glucógeno. Y histológicamente sí pueden ver que estas acumulaciones de glucógeno. Esto también en la página también de Minnesota viene toda la descripción, cómo pueden tomar la muestra y cómo se puede enviar y todo. La verdad es que yo me apoyo mucho con la doctora María Masri, porque la doctora María Masri va todos los fines de semana a Valle de Descanso, pero en realidad es que no la dejo descansar muchas veces, ¿no? Y sí, nos ponemos a trabajar y ella es la que me hace favor de enviarme las muestras, toma el fin de semana y ella me las lleva, y ella es la que me las manda, entonces ni siquiera tengo que tener problema con mi mal inglés. Entonces les decía que la otra alteración es lo mismo, lo que no van a regular el glucógeno. Entonces, por eso les dicen un polisacárido. La literatura siempre dice que es un polisacárido no normal, o uno que no es normal. Y también este polisacárido que dicen que no es normal lo han encontrado en corazón. Entonces, las concentraciones de glucógeno en el músculo son de hasta 4 veces más de concentraciones de glucosa, digo hasta 10 veces más que en los valores normales. Y durante el ejercicio máximo, las fibras musculares de los caballos no generan suficiente energía para contracción muscular, como se muestra en la degeneración del ATP. Entonces se ha observado que los caballos afectados que menor velocidad alcanzan, tenían menor consumo de oxígeno y mejor producción de ácido láctico. Esto comprende la disminución de la vía de la glucosa al piruvato, no dan la cantidad suficiente de piruvato para la conversión. Digo que al final no tienen la energía como uno pensaría. El diagnóstico, sobre todo en la bibliografía más anterior, dice que lo podemos diagnosticar con los signos clínicos, pero en realidad para la acumulación de polisacáridos, pues lo mejor es la prueba genética. Y lo más fácil, pues les decía que es enviar nada más los pelos de la crin o ya con todo y raíz. Porque estas de pruebas de esfuerzo también se pueden confundir con cualquier otra rhabdomiólisis o con alguna soturia, sobre todo esa del esfuerzo. La ecografía también podemos ver que está inflamado, pero no es algo que nos va a dar algo certero de que es esta enfermedad. El análisis de ADN es la que sí nos va a dar, y les decía que hay 2, que también podemos mandar una de sangre completa en un tubo de EDTA. Lo único malo es que estas deben de llegar más pronto y tienen que ir refrigeradas, y como es para Estados Unidos no siempre es más difícil luego enviarlas. El análisis de orina, pues nada más ver que sí, efectivamente sea mioglobinuria lo que lleva ahí, pero también hay otras enfermedades que lo dan, entonces no es tan certera. Y las pruebas de
de concentraciones de CK y ST, pues ya sabemos que la CK, si es, cuando están estas dos aumentadas, sí podemos decir que es un daño muscular, pero también pueden estar incrementadas en otra enfermedad, la ACT, cuando hay sobre todo daño de hígado, pero para más pronto pues sí podemos mandarlas y decir si efectivamente es un daño muscular, aunque todavía no sabemos que si es por polisacáridos. Y la gammagrafía también aquí pues no se usa. La biopsia muscular es lo que sí nos puede dar sí podemos distinguir entre que sea la polisacáridos tipo 1 o tipo 2, pero al final del día las dos se tratan casi de la misma manera. Entonces, eso lo podemos hacer a lo mejor ya en caballos que han tenido rhabdomiólisis y que a pesar de un manejo dietético y todo, a lo mejor siguen teniendo problemas. Y en la biopsia, que la forma que se toma es del músculo semimembranoso semitendinoso, que esta sí es una muestra invasiva. Entonces se puede observar la aglomeración de polisacáridos. Sí, y para la 2 sí usan un marcador que es el PAX. En la biopsia remeral podemos ver bien el músculo y al otro lado sí podemos ver la acumulación de polisacáridos, de clonmegalogrados. Y les decía que los signos clínicos se pueden parecer mucho a un cólico, pero mucho. De cuando a mí me llegan los caballos, les digo, sobre todo el sur, que muchas veces no bajo, pero me los traen en un remolque, siempre me los difieren que es por un cólico, y cuando llegan en realidad es un dolor muscular. Ya una vez que empiezas a hacer tu diagnóstico, a revisarlos, que si los sondeas, que si los palpas, que si todos tus diagnósticos de rutina de un cólico, se sorprenden cuando les dices que no les duele, que no es cólico, que es un dolor muscular. No sé si he perdido clientes porque a veces piensan que estoy loca cuando les digo que no era cólico, que les duelen sus músculos a sus caballos, pero sí sigue hasta el día de muchos años que me han tocado estos caballos, siguen pasando lo mismo. Entonces, como tratamiento, nuestro objetivo primero es controlar el dolor y la ansiedad. Yo me iría primero es controlar la hidratación, porque si les decía, si están, sobre todo eliminar que ya orinen más claro, es cuando yo ya decido que ya les voy a empezar a poner algún analgésico, pero antes no. Y sobre todo para evitar el daño renal. Entonces les decía lo importante que es mantenerlo confinado o mantenerlo en un área pequeña por lo menos 48 horas. Y una vez que ya hayamos controlado la rigidez del músculo, ya lo podemos mandar al caballo a un corralito o hacerlos caminar de manos por menos. Yo empiezo por menos de 10 minutos antes de que se desarrolle otro. Como para el dolor podemos usar acepromacina, detomidina, butorfanol, depende de cómo es el caballo, porque algunos sí muestran demasiado dolor y sí tienen que ponerlos en infusiones de butorfanol y otros no necesariamente. Algunos con infusión de detomidina o de lidocaína o butorfanol les puede funcionar muy bien. Los AINES el que más utilizo casi siempre es el ketoprofeno, pero muchos lo mandan más la fenilbutazona porque es como más específico de músculo esquelético. Este es un caballo que llegó también hace mucho tiempo, pero empezó a orinar sangre y lo primero que hicieron fue ponerle por demasiado dolor, fue ponerle demasiados analgésicos, y cuando le mandé la muestra pues ya tenía un daño renal. Lo único que hicimos fue pasarle sueros y ahora muy a menudo tiene cólico. También podemos usar domoso intravenoso, algunos corticosteroides, el metacarbamol también. El dantrolene yo no lo he usado, la verdad es que les mentiría si les dijera, pero he leído que lo pueden usar como antes también para prevenir algún daño. Y casi siempre lo hacemos que sea hidratación vía sonda y intravenosa, y siempre que hidraten también por vía sonda también tienen que adicionar los electrolitos.
Este es un caballo, lo puse porque es un caballo que me regalaron, es un cuarto de milla y hace muchos años cuando me lo regalaron ni siquiera yo sabía que tenía miositis, hasta después que me interesó y seguir estudiando de este caso. Entonces, la historia era que empezando 10 minutos después empezaba a tener dolor y ya no quería caminar, hasta que un del dueño me dijo, bueno ya, se lo regalo cuando apenas estaba ya llegando a Valle y ahora lo usé de quinoterapia, lo tengo muy bien manejado con la dieta, entonces ya vive feliz porque ya no come tantas cantidades de avena como le daban en el rancho que antes estaba. Miren, ahora son unas fotos que presentaron en un museo, otras más, pero ahora vive muy feliz, ya sin su dolor muscular que tenía de muchos años. El manejo del ejercicio también lo tienen que hacer muy paulatino, pero sí moverlos, o sea, sí, no es, les decía, no como otras radiomiólisis que lo paran así por semanas, no. Después de 48 horas pueden empezar a moverlos, pueden empezar desde 2 minutos o 4 minutos, primero a caminar y luego trotar, y así incrementando diario hasta que en 3 semanas ya puedan llegar a trabajar una media hora y entonces van a empezar a tener buenos resultados. Pero de verdad no los tienen que dejar parados por mucho tiempo, no. Es el mismo caballo que les decía que estaba muy mal, no quería ni comer nada, estaba con su daño renal ya después de que había orinado tanta sangre. Entonces el manejo de la dieta es súper importante en estos caballos, casi siempre con la dieta van a mejorar con el tratamiento de ejercicio y la dieta es como van a mejorar y pueden llevar sus caballos. La literatura dice que los pueden llegar a recuperar hasta en un 90% de su actividad que estaban desarrollando antes. Entonces, de entrada es lo que dicen, vamos a bajar la carga de glucosa, entonces pues, se tienen que quitar todo lo que contenga almidón, nada de avena, nada de maíz. Y lo importante es que también den muy poquitos concentrados calóricos. La anterior que les puse también, si hay pastos que están muy verdes o que tienen gramíneas y también pueden tener muchos carbohidratos que sean muy fácil de digerir. Entonces, si tenemos un caballo así con episodios de miositis, pues no lo vamos a llevar a la pradera que está recién el pasto muy grande y que está aunque sea muy palatable para ellos, energéticamente o nutricionalmente no les vamos a ayudar, entonces los vamos a llevar a un corral o quizás a una pradera, pero donde ya se hayan comido el pasto más verde. Entonces les decía que los cambios en la dieta por sí solos representan los cambios muy importantes. Entonces, lo que más se hace a estos caballos, cuando más o menos un caballo de paseo necesita nada más de 16 kilocalorías, entonces a veces a ellos ni siquiera va a ser necesario agregarles grasa, casi con su puro manejo de forraje pueden llegar a tener lo que ustedes necesitan, pero los caballos que sí están en alto deporte, ellos necesitan casi lo doble. Entonces a estos los pueden suplementar con aceites. Lo más común es y lo más puede ser económico, puede ser el aceite de maíz, que es el que más usan, y eso lo pueden agregar de media taza hasta 2 tazas al día sin problema. Y entonces con eso le van a ayudar mucho. Y se cree que el efecto de beneficio de la dieta en grasas no va a captar tanta glucosa en las fibras musculares. Por eso es tan recomendado. Entonces, yo el alimento que más uso, y no es comercial, porque no porque yo venda el alimento, les digo, siempre les doy la recomendación que pueden usar el núcleo o purina, siempre es el alimento que tengan más cerca. Por ejemplo, si voy al sur que no se vende Nutec, ellos les pueden dar dar el núcleo de purina. El núcleo trae el 20% de grasa y les pueden dar esto sin problema.
pero también les tienen que dar un alimento en proteína. Y el que pueden utilizar es el Cavaletti de purina, y el Galotec tiene también, el de Maltacleito tiene, todos tienen un suplemento siempre de proteína. El chiste es que sea alto en proteína y que den muy poquitas. Entonces también cuando ustedes dan muchos suplementos de calcio, también puede ser que se reduzca la absorción de calcio, por lo tanto ustedes lo tenemos que suplementar. Entonces, antes de que nosotros ya elegimos una dieta, ya elegimos que a lo mejor le vamos a dar Cavaletti y núcleos, que es lo que tengan, o si tenemos Galotec y Equitonic, lo que desean, en dos semanas es cuando ya van a incrementar más su ejercicio. Y entonces les digo que leí mucho de alimentos, que hay en Estados Unidos ya hay de todo, ¿no? Incluso para caballos con rabdomiólisis, para caballos con todas las clasificaciones que ustedes se imaginen, hay demasiados. Cada compañía puede tener hasta 30 y en México todavía no tenemos. Los que más productos tienen pues son los de Purina, que sí tienen una gran variedad, pero los de Nutec también ya tienen algunos, pero cada vez hay más compañías en el mercado que muchas veces no se fijan en los valores de proteínas o de grasas, o que en realidad la etiqueta no porque dice que traen el 12% de proteína, cuando los mandan a bromatología en realidad traen 8%. Entonces, siempre que elijan un alimento, es mejor que se gasten 1,000 pesos, sobre todo cuando estén a cargo de criaderos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, yo algunos hasta de 50 caballos, casi siempre es mejor, me dicen, quiero dar este alimento, y yo ya decido que lo mando a bromatología y ya les digo, sí en verdad traen la cantidad de proteína, de grasas que ustedes necesitan. La otra que pueden hacer con estos caballos es que les pueden dar un ayuno de hasta 6 horas antes del ejercicio para elevar los grácidos libres en el plasma, y así también que no estén muy obesos les ayuda a bajar. Entonces, este es los análisis de los dos alimentos que les digo. El Equitonic está a mi izquierda y que ellos tienen hasta un 16% de grasa, y el Galotec es un suplemento proteico que también se usa. El Galotec pueden usar así hasta en un caballo que estén compitiendo y saltando 1 kilo, y su caballo va a seguir compitiendo sin que les digan, sin que el dueño o el entrenador le quiera dar 6 kilos, aunque se sorprendan y dicen, sí, con solo 1 kilo, yo los doy hasta 900 gramos, máximo 1 kilo están trabajando. Entonces yo de máximo les doy 1 kilo de Galotec y medio de Equitonic, no más de eso. Los reportes indican que más del 75% de los caballos mejoran con solo el ejercicio controlado y las modificaciones de la dieta, pero en algunos encontré que hasta el 90% de los caballos regresan a su deporte normal sin problema. Entonces, para la mayor dificultad para cuidar a un caballo con miopatía por acumulación de polisacáridos es hacerle entender a los dueños que sus caballos no deben de comer toneladas al año de granos. Eso es lo más complicado. Y una vez que nosotros logremos que entiendan que el caballo, como no es como puerco, como yo siempre les digo que no son puercos, cuando veo siempre desde hace mucho digo no son puercos, y ahora en la plática nos dijo la doctora, es cierto, ellos no digieren el almidón y con un porcentaje muy diferente. Entonces ahora ya les voy a poder decir, la doctora de Inglaterra ya me dio la cifra exacta que no deben de comer tanto maíz.